Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Hoy en Caminos de ida y vuelta vamos a empezar un camino que nos va a llevar a través de civilizaciones. También lo vamos a unir con España, con América, y el vehículo va a ser precisamente el Museo de América. Vamos a estar pues unas semanas, siempre a finales de mes, con un programa que en Caminos de ida y vuelta nos llevará a través de los objetos también, objetos expuestos en el museo, a conocer estas civilizaciones, a conocer estas culturas, a acercarlas, a ver cómo todavía en muchos casos están presentes. Para ello contamos hoy con Concepción García, ella es la directora del Museo de América, bienvenida. Muchas gracias. Y con Félix Jiménez, subdirector del museo, bienvenido. Muchas gracias, Isabel, a vosotros. Hemos dicho que objetos. Hoy en concreto el objeto que va a ser el vehículo por el que vamos a transitar se llama la Estela de Madrid. La Estela de Madrid es una escultura de piedra volcánica que data, y ahora nos lo comentarán, del 600 después de Cristo al 800 después de Cristo, y que es un objeto muy peculiar. Es un objeto de la civilización maya. Y yo creo que antes de hablar de la Estela de Madrid deberíamos empezar por la civilización maya. Algo y alguna civilización más importante creo que no ha habido. Hablemos de ella porque estuvo en gran parte de la región de lo que llamamos Mesoamérica. Sí, la civilización maya comienza aproximadamente en el año 2500 antes de Cristo y termina pues con la conquista del norte de Yucatán por la familia de los Montejo hacia 1534. Es una civilización enmarcada perfectamente dentro de lo que es la tradición mesoamericana, que quizá ha sido la que más ha atraído a los occidentales por dos aspectos. El primero, porque es una civilización de selva. Solo hay un ejemplo similar en toda la historia de la humanidad, que es la cultura Khmer en Camboya, en el sudeste asiático. Y curiosamente, porque a partir del año 900, todo lo que había sido la zona más interesante, que era todo el Petén central, en torno al lago Petén, ciudades como Calakmul, como Tikal, como Wasactún, todas estas grandes ciudades, pues son abandonadas. Son abandonadas y son cubiertas por la vegetación sin que tengamos prácticamente ningún indicio belicoso, ni de incendios, ni de epidemias, ni de terremotos en esta tierra. Y ese misterio, precisamente, porque en pleno apogeo de la civilización maya, aunque luego surge en el norte, en la península de Yucatán, pues fue abandonado. Una civilización agrícola muy parecida a lo que fue el mundo faraónico, el mundo mesopotámico, es decir, civilizaciones que tenían un monarca divinizado al frente. Naturalmente no había ningún tipo de división de poderes y había una nobleza que lo administraba todo. La guerra, la religión, todo. Si lo situamos en los territorios actuales, podemos decir que podrían estar en Guatemala, en Belice, en Honduras, en El Salvador y en una parte de México. Sí, una parte muy importante, que es todos los altos de Chiapas y toda la zona hacia el norte de la península del Yucatán. De la civilización maya sabemos algunas cosas, desde luego sabemos de su legado científico también, de su legado astronómico que es conocido mundialmente. Efectivamente, los mayas, uno de sus atractivos fundamentales es que llegaron a ser grandes científicos. Ellos tenían dos calendarios, un calendario solar de 365 días y uno lunar de 260, como si fueran dos ruedas dentadas que iban coincidiendo, iban dando una fecha. La fecha nos daba el calendario solar y el calendario lunar, pero sobre todo manejaban conceptos que los castellanos no tenían cuando llegaron a América, como por ejemplo el concepto operativo de signo infinito, que para ellos era una especie de almeja así marina. El cero lo conocían perfectamente, que nosotros lo acabábamos de traer de los árabes, y para que se hagan una idea nuestros oyentes, si nosotros teníamos calculado el año solar en 365 días y cuarto, y con una desviación del 0,1 respecto a la duración real, los mayas lo tenían en el 0,0001. Era mucho más exacto. Mucho más exactos. Fundamentalmente aparecen inscripciones relativas al tiempo en sus estelas conmemorativas, en las inscripciones de sus templos, pero sobre todo en uno de los 3 códices mayas prehispánicos que se mantienen.
Esto quiere decir que los mayas escribían. Por eso nos ha llegado hasta el momento y nos ha llegado hasta hoy, pues precisamente todos estos saberes que tenían. No solo eso, sino que uno de los grandes atractivos de la civilización maya es que en un periodo de 5 años ha cambiado por completo. Cuando se publicaron los primeros trabajos sobre el material de Palenque, del que vamos a hablar hoy, de las excavaciones de Antonio del Río del siglo XVIII, al que pertenece esta pieza, realmente se sabía muy poco. Hace 15 años seguíamos hablando de Pacal o de Palenque, hablamos de la Canjá, que es como se llama realmente la ciudad. Y eso lo hemos podido leer en los textos, como conocemos toda la historia de la dinastía de Palenque. Es decir, que a medida que la escritura jeroglífica, que no se conocía, se ha ido descifrando, la información sobre la civilización maya cambia vertiginosamente de un año para otro. Hablaremos de sus maravillosas construcciones también, pero hay una creencia que parece que está generalizada y es que los mayas prácticamente han desaparecido hoy en día. Quizá lo que desapareció es otra cosa, pero no los descendientes de los mayas. Claro, evidentemente el pueblo lacandón sigue vivo y sigue presente y naturalmente lo que desapareció fue la alta civilización maya, ¿no? Si hablamos de estas grandísimas, impresionantes construcciones, ¿cuáles serían las más conocidas, las más famosas? Tikal, la gran urbe, un gran centro ceremonial, porque no estamos hablando de ciudades, eso sí, me gustaría que quedara muy claro, sino que son centros de culto. Las ciudades quedaban en otro lugar, como es lógico, eran lugares donde se van a hacer ceremonias periódicamente. Y sobre todo Palenque, de la que vamos a hablar hoy, de nuestro querido Pacal II, que para que os hagáis una idea, es el reinado suyo que duró más de 60 años, es equivalente al siglo de Pericles, o a la Roma de Augusto, o a la Francia carolingia. Es decir, es el mayor momento de auge artístico, intelectual, cultural, religioso que ha habido nunca en el mundo maya. Y antes de entrar pues en el rey, ya en ese periodo, y centrarnos también en la llegada de Antonio del Río y cómo se descubrió, por supuesto, estos grandes y estas grandes construcciones, ¿qué eran? ¿Pirámides, palacios, centros ceremoniales para la religión? Sí, de hecho los españoles cuando llegaron allí hablaban de pirámides y hablaban de palacios. Las construcciones hacia arriba, verticales, eran piramidales, como es natural, y las que eran horizontales, pues dijeron que eran palacios. Pero no, sabemos que no era así. Sabemos que las pirámides eran lugares donde tenía lugar la celebración de los cultos más importantes, el culto del sacrificio humano, por ejemplo, se hacía arriba de las pirámides, que tanto interés ha despertado entre los occidentales, eso que se sacaba el corazón, se practicaba algo de antropofagia, de canibalismo, y sin embargo los otros edificios más horizontales, pues eran lugares donde se reunían para prepararse para las ceremonias. Y dentro, entre esas estructuras piramidales y esos palacios, que había grandes plazas, grandes espacios abiertos, era donde los miembros de un clan, los miembros de un linaje, pues rendían culto a los antepasados, que en el fondo es la base, el sustrato que hay detrás de todas las grandes civilizaciones de la antigüedad. 60 años de reinado comparado con el siglo de Pericles o con el siglo de oro de otros muchos reinados. ¿Qué es lo que ocurrió en esos 60 años y por qué fue tan floreciente? Pues fundamentalmente porque Palenque tuvo éxito en todos los frentes. Para empezar, Pacal II, que es del que estamos hablando, el señor de la pirámide, que es como se le llamó en un principio, porque no hay que perder de vista que la única tumba en un hipogeo, dentro, en el interior de una pirámide que hay en toda América, es esta. Hay muchos enterramientos de monarcas, pero en escalinatas, en huecos, en la plaza, pero algo similar a la tumba de Keops o de Kefren o de Miquerinos no se había visto nunca en América. Y esto es realmente muy importante. Fue un gran constructor que estableció una serie de cánones que luego fueron seguidos por innumerables ciudades, como ocurrió con Atenas. Es decir, para que nuestros oyentes se hagan una idea, esta ciudad de Palenque, la Canjá, realmente en lengua maya, era la Atenas del mundo maya. Y entonces, en esos 60 años largos, porque hay que tener en cuenta que accedió al trono con tan solo 12 años que murió el padre. Probablemente hubo un periodo en el que su madre fue la que mandó, se enfrentó con todas las ciudades de los alrededores, hizo pactos políticos, hubo guerras y consolidó la preponderancia, pues como cuando estudiamos la historia de Grecia hablamos del auge de Atenas o de Esparta. Durante todo el reinado de Pacal, Palenque fue el faro que iluminó toda la civilización maya del Petén. ¿Y los mayas a qué se dedicaban? ¿Eran comerciantes, eran guerreros, eran todo
a la vez. Sí, pero fundamentalmente es una sociedad agrícola, basada en una trilogía que es el maíz, la calabaza y el frijol, y en un sistema de tributos bastante común en el mundo antiguo. Prácticamente existía muy poco la propiedad privada, ni siquiera los monarcas podían gozar de grandes territorios, de grandes posesiones, porque hay todavía cierta pervivencia de las relaciones tribales. Y vamos a hablar y vamos a llegar ya al objeto. Primero, habría que explicar lo que es una estela, para luego quizá decir que de lo que vamos a hablar no es de una estela exactamente. ¿Qué son las estelas? Las estelas son monumentos conmemorativos que suelen tener entre 2 y 3 metros de altura, que se encuentran en todas las ciudades mayas, pero ya las había desde la época olmeca en toda Mesoamérica. Lo tuvieron los olmecas, lo tuvieron los teotihuacanos, es decir, todas las grandes civilizaciones mesoamericanas practicaban este tipo de centro ceremonial y este tipo de conmemoración histórica. Las estelas normalmente se construían cada 20 años. Y en esos 20 años, aparte de hacerle la pelota al monarca en cuestión, pues nuestro señor Pacal, del que todo proviene, dador de bienes, hermano de los dioses, padre del sol, y después de hacerle la pelota reiteradamente, pues decían, desde la erección de la estela anterior, pues ha ocurrido tal cosa. Y eso era normalmente, la estela tiene por una cara la representación del monarca, normalmente vinculado con alguna divinidad, y toda la parte lateral y trasera plagada de jeroglíficos donde nos cuentan por qué es erigido. Por lo tanto, es una piedra, una losa tallada de arriba a abajo por los laterales y por detrás, por todos los lados. Y a lo largo de 20 años, pues se iba escribiendo, entre comillas. No, transcurridos 20 años se hacía. No es que fueran labrándola poco a poco, sino que los sacerdotes encargados de la historia de la ciudad, los cronistas, iban tomando nota en sus jeroglíficos de qué acontecimientos habían transcurrido relevantes en ese periodo. Pasados esos 20 años, lógicamente, el Consejo de Gobierno del monarca, pues como ocurre con la prensa, cuando se reúne el Consejo de Redacción, se decide qué noticias son más relevantes. Pues con esto ocurría igual. Y esos datos eran en general entronizaciones, victorias, casorios, muertes, alianzas. Hablaremos, como digo, de la Estela de Madrid, pero primero, ¿cuándo se llega? ¿Quién llega? Hemos hablado antes brevemente de Antonio del Río. Antonio del Río fue un capitán español. Sí, así es. Bueno, en realidad ya en el siglo XVI, hacia 1574-75, existen noticias. Se le escriben a Felipe II dándole noticia de la existencia de unas ruinas importantes en este área. Podríamos decir que después de la desaparición a lo que nos referíamos antes, este es el primer momento en que se llama la atención sobre este área. Entra otra vez en el silencio, digamos, en términos generales, probablemente en su entorno se mantiene el recuerdo, pero como bien decía Félix antes, estamos hablando de una zona de selva donde queda todo cubierto por la propia selva, ¿no? Y por eso cada X tiempo parece como que se redescubren esas áreas. Y es ya en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, cuando se inicia todo un magnífico proceso que comienza también por casualidad, ¿no? Uno de los personajes, un sacerdote que toma posesión del curato que está cercano a Palenque, pues se traslada allí con su familia y hacen varias, diríamos ahora, excursiones a la zona, ¿no? Y entonces dan con este área que la población autóctona la conocía perfectamente y que de alguna manera ya se denominaba las casas de piedra. Y estamos hablando en un caso de un rey, hemos estado hablando, pero ahora vamos a hablar de otro. Sí. Para situarnos en la época, era ya Carlos III. Todavía no lo era, pero lo iba a ser enseguida, ¿no? Entonces, una vez que se hace este hallazgo, todavía hay un periodo largo de silencio, podríamos decir, casi 30 años, pero ya en 1773 empiezan a concretarse más esas noticias, pasan a los alcaldes y a las, digamos, a las autoridades locales que empiezan a encargar informes que llegan a ser incluso sumamente detallados y que pasan de esas autoridades locales a ser enviados a España. Y cuando llegan a la península, pues ahí ya sí que nos encontramos con la figura, claro, de Carlos III, que tenía esa tradición ya tan importante, esa relevancia con el tema de la arqueología, pues venía desde Nápoles y Pompeya y Herculano, eran sus grandes, las excavaciones de estos lugares eran su gran obra, y en esos momentos estos informes que le envían
llegan a sus manos con informes también realizados en España. Es muy importante pensar que en estos momentos también es cuando se crea el Archivo General de Indias y, por lo tanto, su primer director, Juan Bautista Muñoz, es encargado de revisar toda la información que se está mandando desde Guatemala, y él, con el conocimiento, es el primer cronista de Indias, ¿no? No el primero en número, quiero decir, en cargo, y claro, tenía una información privilegiada porque como tal cronista de Indias manejaba toda la documentación no publicada y los numerosos originales de libros que tardarían a lo mejor siglos en publicarse. Él lo manejaba y a partir de ahí hace un extraordinario informe que pasa a Carlos III y ya en 1786 da una real orden para que se emprenda la investigación ya sistemática. Antes incluso se habían iniciado unas prospecciones también que habían generado una serie de dibujos y de datos. Concretamente un arquitecto, Bernusconi, había hecho ya un informe con algunos dibujos, incluso, en fin. Antonio del Río llega por orden de Carlos III y llega a Chiapas, a México, que es la zona donde está Palenque, en 1787 y hace esta primera exploración. Como digo, había habido otras previas de menor envergadura, pero de gran importancia porque son las que van generando toda esa información que eclosiona con el encargo específico. Al parecer no era la primera opción designar a Antonio del Río porque, como bien dices, es un militar y se prefería que fuese un arquitecto o en todo caso un ingeniero, pero parece que los que había próximos estaban ocupados y entonces se le designa a Antonio del Río. Y Antonio del Río va acompañado por un dibujante. Por eso son las dos cosas muy importantes. Él levantará el informe, el testimonio escrito, de todo, recogerá objetos, que también por eso es por lo que se le considera el primer arqueólogo, de una manera sistemática, y ese dibujante que le acompaña realiza todo un conjunto de dibujos, entre ellos de esta pieza que estamos hablando. Pues vamos a hablar un poquito de esta pieza, porque cuando Antonio del Río y también el dibujante llegan en esta primera exploración encuentran, yo supongo, muchas piezas. Pero la que vamos a hablar hoy, además, con este nombre, Estela de Madrid, que me llama la atención, ahora explicaremos por qué decíamos antes que, bueno, lo de Estela era algo dudoso, o más bien no era, y lo de Madrid pues también es algo raro. De Madrid porque ya se encuentra en Madrid, como es lógico, ¿no? ¿Y por qué no es ni Estela ni es de Madrid en realidad? Sí, bueno, yo primero en descargo del capitán Antonio del Río de decir que quizá no fuera el más idóneo, como muy bien decía Concha, pero aún así era una persona apropiada, puesto que era un capitán del cuerpo de zapadores. Pero lo cierto es que él va allí como, a fin de cuentas, los arqueólogos hacemos zanjas, pues un capitán del cuerpo de zapadores. Es una persona que sabe hacer zanjas. Efectivamente, no es una estela, él hace dibujos con Armendáriz, que es como se llama el dibujante que le acompaña, hace dibujos de un montón de sitios, pero entre las instrucciones que recibe de la corona le piden obtener algunos escudos y emblemas, que es como llaman, porque dicen que allí hay cosas, hay relieves, y entonces es lo que va a hacer, pero tampoco puede cargar con cosas que tengan demasiado peso. Una estela es una cosa monumental. Y investigando el trono del rey Pacal, se da cuenta de que hay dos patas que tiene el trono, y esas dos patas son unos relieves maravillosos. Son dos representaciones del propio rey que va a estar en el trono de Pacal, representado como una divinidad, como uno de los 4 Bacab que sostienen el firmamento sobre los hombres, creencia, lógicamente, en la religión maya, puesto que, como ya hemos comentado, estos reyes ya estaban divinizados en vida, y hay que decir, no en balde, que el nombre real del rey Pacal no es Pacal, es Kinich Hanab. Kinich es sol. De hecho, uno de los dioses más importantes es Kinich Ahau, el señor Sol, para los mayas. Ya en su propio nombre se atribuye el mismo ser el sol. Y estas dos patas sostienen un trono, que es una banqueta simplemente lisa, donde recibía todos los dignatarios, donde tomaba los acuerdos. Era el lugar sacrosanto de poder del monarca. Y justo detrás hay un relieve en la pared donde aparece la coronación de Pacal, que tuvo lugar con 12 años. Él no aparece con 12 años retratado, y aparece con su madre otorgándole una corona de poder. Es una pieza magnífica, porque, como comentábamos antes, Palenque es el lugar donde la escultura, la arquitectura maya alcanza
la cumbre. Palenque va a ser el eje vertebrador de toda la concepción estética en mucho tiempo. No solo política, porque normalmente Atenas irradia lo que irradia, porque además es un poderío económico, es un poderío militar. Pues con esto va a pasar exactamente igual. Y esta pata, pues ya resumiendo, aparece el propio monarca con la deformación craneana propia, craneal de los mayas, que le pone una tablita, tocado con su tocadito de plumas, con un cinturón y un falderín, y aparece sosteniendo en la mano izquierda una flor de loto, que tiene muchas relaciones mitológicas, como natural, y sentado sobre un monstruo de la tierra, sobre el monstruo Imix. Sabemos tanto ya de Ripacal que te puedo decir que nació el 23 de marzo del año 603 y murió el 28 de agosto del 683, porque lo dicen las inscripciones de Palenque. Y Antonio del Río no solo trajo esto, trajo también remates, trajo jeroglíficos, trajo un montón de materiales, no de gran volumen, porque claro, se hubiera requerido entonces los caminos en estas zonas selváticas, montañosas, pues eran muy, muy complicados. Es una colección de la que hemos extraído como ejemplo esta pieza, pero realmente el valor es la colección y sobre todo el formar parte de la primera excavación sistemática que nos decía antes Concha. Hay que decir, por tanto, que una estela pues tendría que tener una altura mucho mayor. Sin embargo, bueno, se llamó así y así se llama y la pueden ver todos aquellos que vengan a Madrid, que eso también es importantísimo. Sí. Toda esta historia, todo este camino que estamos contando desde la civilización maya, pasando por Carlos III y viniendo pues al día de hoy, es que podemos ir y podemos ver esta pieza maravillosa. Claro, en la sala de religión. Que además sabemos cuándo llegó, que llegó en 1789, y en qué barco, en la fragata Nuestra Señora de los Dolores. Y llegó, y supongo que también en España tendría un recorrido. Sí, claro, como las instrucciones que se reciben en Guatemala es de que se hagan las prospecciones, que se hagan el informe y que se recojan materiales y que se envíen a España, ¿no? Entonces, cuando llegan a España, Carlos III lo que dice es que se integren en el Gabinete de Historia Natural y allí van a parar. Es bonito además, y ya para acabar, que cuando podemos ver una pieza, la podemos ver in situ, en este caso en el Museo de América, pues sepamos también todo lo que hay detrás. Hemos querido contar pues que estos caminos, y lo haremos con otros objetos y otras culturas, pues van y vienen y ahora están aquí, pero han estado allá y significan muchas cosas. Ahí está la religión, ahí está la monarquía, ahí está el poder, están muchas cosas. Efectivamente. Sí, y además, si no te importa, a mí me gustaría hacer una puntualización. Fue, digamos, el pistoletazo de arranque de la arqueología maya y de la arqueología americana, y a lo largo de todo el siglo XIX los grandes arqueólogos ingleses, norteamericanos, franceses, lo que hacen es repetir los dibujos en sus informes y en sus publicaciones, repetir, es decir, copiar los dibujos de la expedición de Antonio del Río, los de Armendáriz. Sin decirlo, eso sí, todos se callan, pero todos los repiten. Iba a preguntar precisamente esto. Hemos hablado de Antonio del Río, pero creo que no habíamos dado el nombre del dibujante y es importantísimo. Sí. Armendáriz fue el autor de estos dibujos, de los que se hicieron varias copias. Algunos probablemente las hizo él y otras se hicieron aquí en España, otras se hicieron en Inglaterra, en diferentes lugares. Y esas copias sirvieron como modelo para eso. Pero lo curioso de todo este asunto es que desde 1808, en el que va otra expedición, también pagada por la corona española, pero que es un francés, Dipé, Guillermo Dipé, que va también con un dibujante, Castañeda, y que tiene mucho empeño en sus informes en decir que su dibujante ha hecho esas obras a la vista de los originales. La realidad es que no es así. Parece que la época en la que se tenían que desplazar a Palenque fue una época de lluvias tremendas y no se movieron del pueblo donde estaban. Y a raíz de eso, pues como digo, los arqueólogos norteamericanos, ingleses, franceses, todos copian, hasta el punto de que alguno de ellos realiza dibujos de piezas como si las hubiese visto allí, pero son las piezas que están en Madrid. Es decir, nunca las ha podido ver. Es curioso porque los caminos están ahí, pero las trampas también. Son de todas las épocas. Muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer, Isabel, hasta otra vez.
Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.